Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá en estos días. Bueno, aquí estaremos, como siempre les digo, hasta el 15 de agosto y hasta el 16, hasta el momento de la toma de posesión del nuevo gobierno. Estaremos por aquí y ya veremos por dónde nos encontraremos a partir de ese momento. Por suerte, los medios de comunicación han evolucionado tanto y tanto que nos permiten estar acompañándolos y acompañándolas a todos desde cualquier punto del mundo, no importa donde uno esté. Ahí hay medios de comunicación, ahí habrá, gracias a la internet, a las tecnologías de la información y de la comunicación, ahí habrá disponible siempre una plataforma, como le llaman, una aplicación de internet que nos permite estar en contacto a todos y a todas de algún modo y en tiempo real, además. Tiempo real y en el tiempo, basta que sea, ¿no? En el tiempo. No importa que sea en el acto, pero en el tiempo lo será. La negación. ¿Qué es la negación? Los psicólogos y las psicólogas saben muy bien lo que es la negación. Cuando usted entra en un estado de que no reconoce nada o de que no reconoce algo, algún hecho que no le interesa, algún hecho que a usted no le gusta, algún hecho, alguna circunstancia, alguna situación que a usted no le lo traumatiza, no le satisface, no le conviene, lo entristece, usted entra en una negación. Cuando usted no reconoce la realidad, pierde un ser querido y entra en negación, usted se aísla, se pierde por el mundo, por ahí, o se encierra en su casa. Y la negación es un estado bastante complejo que los estudiosos de esas cosas, de esos temas, los conocen muy bien. En el caso del COVID-19, mucha gente vive en negación, no lo quiere reconocer. El COVID-19 es, desde luego, una epidemia, una pandemia, ¿sí? Porque es mundial, que nos ha caído de golpe y porrazo prácticamente, que nos ha anulado la vida prácticamente durante ya medio año. Estamos en julio, el COVID-19 pues empezó a manifestarse en algunos lugares de Europa y en China, concretamente Italia, España, antes había hecho ya la crisis en China. Los chinos fueron los que advirtieron la naturaleza brutal de esta enfermedad, la naturaleza dramática, la velocidad con que se expande, la velocidad de contagio, que es sencillamente vertiginosa. Si nos fijamos en los casos de Estados Unidos, veremos que la velocidad es vertiginosa. Me gustaría tener en pantalla para nuestros queridos técnicos la situación del COVID, donde nos quede clara la situación de los Estados Unidos para que ustedes vean de qué estamos hablando. Y el presidente de los Estados Unidos, como nosotros también aquí en República Dominicana, quisimos negar el carácter devastador del COVID-19. Quisimos algunos hacernos los locos, decir, no, aquí decían que este era un invento del gobierno para mantener a la gente aislada, para mantener a la gente encerrada. Otros se iban a los extremos y decían que no, que eso eran los menos. Decían que no, que bueno, que sí, que había que encerrar a la gente, pero que no era para tanto,
que no sé cuánto, que no sé qué, que no estamos preparados. Bien, había de todo, había de todo. Y hay que ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos después que el presidente Donald Trump, pues desde el primer momento negó, como la negó el presidente Bolsonaro de Brasil, se negó a reconocer en el COVID-19 a la pandemia que es, a la epidemia brutal que es, dramática, trágica, realidad trágica que es, y sobre todo el impacto que tiene en la salud de la gente, el impacto que tiene en el sistema de salud de los países y, desde luego, el impacto que tiene en la economía nacional y en la economía mundial. Si pueden, me ponen el gráfico del comportamiento del COVID. Está en Google, por favor, técnicos. Si lo tienen ahí, para que lo podamos ver, lo podamos chequear. Estados Unidos actualmente tiene 3 millones, va rumbo a los 3,5 millones, ahorita los alcanza, 3,5 millones y se pasará de 4 millones, que no nos quepa la menor duda, pasará de los 4 millones en poco tiempo y estamos hablando de una tragedia brutal, tragedia bestial, que presenta todos los días 50,000, 60,000 casos nuevos y desde luego en algunos estados de los Estados Unidos la mortandad es sencillamente proverbial. No se había visto, la humanidad no había visto en 100 años nada parecido, porque probablemente esto es superior a la epidemia del 1918. Probablemente esto es superior, muy superior a la pandemia de 1918. Esto que Leonardo Boff, el gran teólogo brasileño, dice que es probablemente una de las venganzas de la naturaleza contra todo el daño que le ha hecho el ser humano. Todo el daño que le ha hecho el ser humano en estos últimos 200 años, 200, 300, sí, 200 años, desde que apareció y empezó a funcionar la gran industria, ¿no? Lo que se llamó la revolución industrial. Desde entonces para acá hemos estado explotando los recursos naturales, hemos estado contaminando el planeta, hemos estado arrasando los bosques, primero los arrasamos en Europa, el ser humano europeo arrasó los bosques europeos, después arrasamos los bosques en donde quiera que estuvimos, donde quiera que se expandió el capitalismo, arrasando bosques, desde que llegaron los españoles aquí hasta el día de hoy que seguimos arrasando bosques, y hay que ver, hoy ya lo están haciendo los incendios, como los que ocurrieron en California hace poco tiempo, y los incendios de la Amazonia o Amazonía allá en Brasil, que se entiende que fueron provocados porque ahora lo que piensa el presidente Bolsonaro es sembrar, es entregar toda esa tierra abrasada, quemada, entregarla a los oligarcas para que la siembren de soya. Sí, por eso se entiende que ahí hubo un crimen de lesa humanidad que arrasó con centenares de miles de hectáreas de terreno y que provocó una mortandad de especies, que eso está por estudiarse. Cuando Bolsonaro, el presidente Jair Bolsonaro, que ahora confiesa que está aquejado de COVID-19, después que se pasó negándolo, cuando él abandone y se pueda hacer un estudio de lo que ocurrió ahí, se va a saber
qué fue lo que ocurrió en la Amazonía, qué fue lo que ocurrió realmente, cómo fue ese incendio tan brutal que acabó con cientos de miles de hectáreas. Pues la negación es uno de los grandes problemas de la humanidad. Hoy, la negación del presidente Donald Trump ha llevado a Estados Unidos a caer abatido, derrotado. Las autoridades norteamericanas han sido derrotadas por el COVID-19, han sido derrotadas por la pandemia. Los reconocen sus científicos, los reconocen sus eminentes doctores, epidemiólogos, etcétera. Reconocen que lo que ha pasado allí, lo que está pasando, es muy grave, demasiado grave, y tendrá consecuencias muy graves. Ya las está teniendo para Estados Unidos, donde se habla de un desempleo del 20%. Óigase bien, desempleo que puede estar superando el 20% ya, una cosa inédita, un fenómeno inédito desde la Gran Depresión de 1929, 1930, un fenómeno inédito, algo que no se había visto, que no había conocido los Estados Unidos y que no había conocido la humanidad, y que va a tener consecuencias sobre la economía en toda la humanidad, para que lo sepamos, porque Estados Unidos está muy entrelazado con toda la economía mundial, y para esto hay que estar preparado. Para esto hay que estar preparado. Después de que se había estado llevando a cabo el cierre de las actividades en Estados Unidos, y se logró en cierto modo en algunos lugares controlar la pandemia, se volvió al punto de quiebre, al punto de apertura. Se volvió a la apertura, y entonces, sin estar preparados para la apertura, todo el mundo volvió a las calles. Todo el mundo volvió a las calles. El resultado es que hoy las emergencias de muchísimos estados en los Estados Unidos están abarrotadas. Las emergencias están abarrotadas. Los hospitales están abarrotados. En algunos lugares ya empiezan a improvisar carpas. Estaba observando lo que pasa en Oklahoma, lo que pasa en Arizona, lo que pasa en la Florida. Aquello es sencillamente devastador. Solamente en la Florida los casos se cuentan por el orden de los 10.000 casos diarios, 8.000, 9.000 casos diarios. Y desde luego esa es una situación muy grave, demasiado grave como para que nosotros no nos veamos en ese espejo, para que no nos veamos en ese espejo, sobre todo los jóvenes, la juventud. La juventud tiene que verse en el espejo de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Por qué la juventud? Porque la juventud, en buena parte, un 80, un 90% probablemente, quién sabe, esa juventud cursa la enfermedad, cursa asintomática, es decir, sin síntomas. Jóvenes no saben que tienen el virus porque no tienen síntomas. Tienen una fiebrecita leve en algún momento, algún leve decaimiento en algún momento, pero ya, su sistema inmune les ayuda a cruzar la situación, a salvar la situación, pero realmente tiene el virus.
tiene el virus, no se da cuenta, pero tiene el virus y entonces va a saludar a papá, a saludar a mamá, a saludar a los abuelos, y ahí va el problema. Ahí va el problema porque el sistema inmunológico de una persona de 60, de 70, de 80 años, no es el sistema inmune de un joven de 20 años, de 30 años. No lo es. Entonces, ahí viene el contagio. Y ese es el gran contagio que estamos viendo a nivel mundial. Los que le llaman dispersadores silentes, contagiadores silentes, los que la contagian y que no saben que tienen la enfermedad y se la están llevando a los abuelos, se la están llevando a los padres, y los padres tienen comorbilidades. Las comorbilidades, es decir, son padres que en algún momento fueron fumadores y tienen problemas del sistema respiratorio, sufren de diabetes algunos, sufren de hipertensión algunos, en fin, tienen problemas de enfermedades que son propias de la edad, sufren de todas esas cosas, y cuando llega el COVID-19, el resultado para ellos es devastador. Por lo tanto, el llamado a la juventud es a mantenerse respetando, y a todos, no solo a la juventud, a todos nos toca el llamado, mantenernos con la mascarilla puesta, aunque sea una mascarilla de tela, una buena tela que sea bien tupida, que no sea una tela de un tejido suelto, porque entonces no protege nada. La tela debe ser bien tupida, buena tela, doble o triple capa. Usted la puede fabricar 2, 3 de esas mascarillas para que usted las use. Se quita una, la lava con jabón y la pone al sol, y entonces use la otra, y así las va turnando diariamente, o dos, incluso puede usar, cambiarla 2 veces al día. La higienización de todo el cuerpo es importante, lavarnos la cabeza cuando llegamos a la casa, bañarnos y eliminar la ropa que nos hemos puesto, ponerla en la lavadora, quien la tiene, o ponerla en remojo, en agua de jabón, en lo que sea que hace, para que la seque, la ponga al sol, la seque. Y mantener esa higiene es fundamental, el lavado permanente de las manos, mantener esa higiene, todos, jóvenes y viejos también, todo el mundo, los niños, cuidarlos, porque no es verdad. Ya se sabe que eso es un mito, de que el COVID-19 no afecta a los niños o no afecta a la juventud. Afecta. Y deja secuelas, deja consecuencias a todo el mundo. La negación en la que vivió el presidente Donald Trump y el presidente Bolsonaro, por ejemplo, han llevado a sus 2 naciones, a Estados Unidos y a Brasil, a la hecatombe. El epicentro de la pandemia en América es Brasil. Es Brasil el epicentro, donde más casos hay. Ahora hasta el propio presidente reconoce que tiene COVID-19, que ha contraído el COVID-19. No sabemos si es otra estratagema política,
pero él mismo ha tenido que reconocerlo y desde luego que vive burlándose de la enfermedad, pero los muertos son los que hablan. La mortandad de Brasil, la mortandad en Estados Unidos. Estados Unidos supera los 130.000 muertos y en este mismo mes probablemente esté llegando cercano ya, aproximándose a los 140.000 muertos. Probablemente en este mes ya esté acercándose a los 140.000 muertos. Y eso no es poca cosa, porque estamos hablando además de casi 140.000 muertos. Estamos hablando además de más de 3 millones y medio de infectados. Eso no es cualquier cosa y tendrá consecuencias. Está teniendo consecuencias sanitarias gravísimas, pero está teniendo también consecuencias económicas gravísimas, gravísimas. Ahí están la quiebra de las empresas. Quiebra de las empresas. Brooks Brothers, que se acogió en esta semana a la ley de quiebra, GNC o GNC, que se acoge a la ley de quiebra también, y todas esas que son empresas que tienen miles y miles de empleados a nivel nacional, están cerrando porque no pueden con las deudas que habían contraído y desde luego no pueden seguir operando con todas las deudas que tenían, y la situación en la que se está con las tiendas cerradas, pues lógico, han quebrado. Hicieron el intento, abrieron algunas, pero cerraron. Estamos hablando de decenas de empresas y empresas grandes, empresas que tienen 250 tiendas en el país, empresas históricas. Brooks Brothers, que surgió en 1818. Brooks Brothers surgió en 1818, una empresa que tenía cientos de tiendas por todo el país distribuidas, centenares de tiendas, que tenía 200 años, una marca, una franquicia de 200 años de existencia, 202 años, si contamos que Brooks Brothers apareció por primera vez en abril de 1818. Tiene 202 años cumplidos esa empresa, que ahora está vendiendo sus acciones al mejor postor. Quebrada, ya ha lanzado a la calle a centenares de trabajadores, de sus trabajadores, cientos de sus trabajadores están en las calles, pero lo mismo ocurre con GNC o GNC y lo mismo ocurre con otras tantas. Es una mortandad, no solo de gente, no solo está muriendo gente por el número de miles, no solamente están muriendo miles de personas, están muriendo empresas también. En nuestro país nosotros tenemos que asumir, tenemos un gobierno que es nuevo, que va a asumir, y es un gobierno que estuvo negando la presencia del COVID-19 en la República Dominicana, diciendo que era una estratagema política del gobierno, y ahora tendrá que revisarse porque le va a tocar administrar, no solo administrar el país, sino también administrar la pandemia, administrar la epidemia en la República Dominicana. Estar negándola no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No es lo mismo. No es lo mismo. El cuento dice que el hombre aquel vivía llamando al diablo
todos los días por lo mal que se sentía y por lo mal que estaba, y vivía diciendo que me lleve el diablo. Me lleve el diablo, estoy tan mal que me lleve el diablo. Pero cuando vio que llegó el diablo a llevárselo, y el diablo le preguntó, dígame, ¿en qué estamos entonces? Él le dijo, no, aquí hablando disparate. Aquí hablando disparate. Sí, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No es lo mismo. La oposición se pasó todo este tiempo, desde el principio de la epidemia, diciendo que la epidemia era una jugada política del gobierno. Y hay que recordar los escándalos que hicieron desde todos los lugares donde pudieron hacerlo. Estaban en la negación. Ahora les tocará manejar no solo la crisis que nos ha provocado la pandemia, no solo la crisis económica que nos ha infligido la COVID-19. Le va a tocar manejar también la propia pandemia, es decir, nuestra propia epidemia. Le va a tocar en poco tiempo hacerse cargo de esto, y ahora podrán decir si es una estratagema política. Ahora podrán decir si es un cuento el COVID-19. Ahora podrán ellos decirlo si es un cuento. Tendrán la oportunidad de confirmar qué es lo que es la COVID-19, que los chinos enfrentaron de una manera exitosa. Exitosa. Los chinos tienen total control de la epidemia, su economía está trabajando, su economía está moviéndose, tomando en cuenta todas las precauciones, pero está moviéndose la economía china. La que no se mueve es la de Estados Unidos, lo cual es muy grave. Y lo mismo está pasando con Europa. Europa está moviéndose ya. Europa regresa casi a la normalidad, salvo en algunos casos donde todavía eso va muy lento, porque tiene que ir muy lento porque fue muy duro el golpe que recibieron. En la Europa del Norte, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, allí hay un control efectivo, total de la epidemia, y por lo tanto hay ya una cierta normalidad, porque allí no se relajó. Los finlandeses, los daneses, los holandeses no relajaron con aquello. Trancaron el país el tiempo que tuvieron que trancarlo, obligaron a todo el mundo a someterse al protocolo de la epidemia, de control de la epidemia, y tienen bajo control la epidemia, incluyendo a Suecia, que al principio creyó lo que creían los políticos de la oposición de aquí, que esto era algo controlable, manejable, pasable, y después que vieron la realidad de los miles de muertos que tuvieron, dijeron, no, esto no es así, hay que volver para atrás, hay que echar para atrás, y los suecos tuvieron que reconocer lo que tenían enfrente, pero lo controlaron. Está controlada la epidemia también en Europa, está controlada en China, está controlada en el Asia, en Vietnam, en Corea del Sur. Cuba aquí es un modelo en América Latina. Cuba es quizás el mejor modelo de América Latina, junto con Argentina, que también ha tenido un trabajo magnífico de control, a pesar de las dificultades que sabemos que ha tenido Argentina. Pero Cuba es el referente de América Latina hoy, con apenas unos pocos casos. Apenas unos pocos casos de COVID-19, porque además allí existe lo que se llama el trabajo voluntario. Todos los estudiantes de medicina, todos los estudiantes que estaban en pasantía salieron a hacer pesquisas, como les llaman a ellos, es decir, investigación
visitando casa por casa todos los lugares, casa por casa todos los lugares, y cayéndole arriba donde estaban los focos, y sin demagogia, esto no es para demagogia, como se hizo y como se trató de hacer aquí, y como hizo el presidente Donald Trump en Estados Unidos y el presidente Jair Bolsonaro. La demagogia es la peor medicina, la demagogia es el peor tratamiento que puede haber contra cualquier problema, la demagogia. Veremos ahora para qué sirve la demagogia y a ver si van a continuar con la demagogia, porque así como niegan y negaron la existencia de la COVID-19, la enfermedad del COVID-19, así como negaron eso, negaron la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Negaban la obra de gobierno y siguen negándola. Dicen que aquí no se ha hecho nada. Dicen que aquí no existe el 911. Dicen que la jornada escolar de tan extendida era una inmobiliaria. Y dicen que las visitas sorpresa eran un disparate. Y dicen que todo eso, y dicen que no existe el teleférico, teniéndolo ahí y teniendo millares de gente montándose todos los días en ese teleférico. Y dicen que hasta el metro está mal hecho. Y dicen que no sirve nada. Están en negación de una obra de gobierno que yo estoy mirando en mi libro, que este es mi vademecum, le llaman a esto, Este libro es un vademecum. Vademecum quiere decir en latín que va conmigo. Estas 300, casi 400 páginas nos acompañarán siempre. Y los perseguirá a ellos, estas 400 páginas. Ahí ustedes ven a Puerto Plata, ese es lo que les estoy mostrando. Puerto Plata, en este vademecum, en este libraco de 400, 300, 400 tantas páginas, solamente Puerto Plata tiene 12 páginas. 12 páginas de inversiones, 12 páginas de inversiones que en algún momento se las voy a recitar, se las voy a leer, esas 12 páginas